En la actividad anterior, la actividad número 8, comenzamos a ver los requerimientos de las plantas. Vimos todo lo relacionado a sustrato y agua. En este trabajo, en la actividad número 9, vamos a ver los nutrientes. Y dentro de los nutrientes, la diferencia que hay entre los abonos y fertilizantes. ¿Cómo sabemos si un suelo es fértil? Cuando cumple las condiciones de dotación y abastecimiento de nutrientes. Todo esto se va a determinar mediante análisis de laboratorio. Nosotros tomamos una muestra de suelo, una pequeña cantidad, la ponemos en una bolsita y la llevamos al laboratorio que se encarga de hacer los análisis del suelo, que nos va a determinar lo que nosotros queremos. Si queremos saber la cantidad de nutrientes que tiene ese suelo, ya sea de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de azufre, o el abastecimiento de nutrientes que va a proporcionar ese suelo. Por ejemplo, si nosotros consideramos al nitrógeno como un nutriente en el suelo, la cantidad de este elemento que va a estar disponible para el vegetal, que se va a determinar a través de un análisis, es lo que se llama dotación. Pero hay algunos elementos como la porosidad, que afecta a la aireación del suelo, la presencia de costras, que son capas compactas del suelo, la textura, la estructura, el contenido de materia orgánica, pueden determinar el abastecimiento del nitrógeno para las raíces del cultivo, porque por medio de las raíces sabemos que la planta va a incorporar, o sea, absorber los nutrientes del suelo. Si después de un análisis del suelo determinamos que hay nutrientes que el suelo no los va a poder proporcionar porque su cantidad es escasa, entonces hay que brindárselos a la planta, ya sea en forma de abono o en forma de fertilizantes. En el caso de producciones orgánicas se recomienda el uso de abonos, ya sea de forma animal o forma vegetal, como son el caso de lombricompuestos, restos de estiércol, ya sea de vaca, de oveja, de conejo. Todos esos son orgánicos. Y en producciones de mayor escala que las familiares se recurre a los fertilizantes, que son de origen industrial, son químicos. Estos pueden ser en forma de granulados, líquidos o en forma gaseosa. Los nutrientes que necesitan las plantas para su crecimiento y desarrollo los podemos dividir en macro y micronutrientes. Los macronutrientes son los que se encuentran en mayor cantidad en el suelo y las plantas los necesitan en mayor cantidad. Los micronutrientes los necesitan en menor cantidad y en el suelo también la cantidad que hay es baja. Para el caso del nitrógeno, tenemos que aproximadamente un 95% proviene de la materia orgánica del suelo. O sea, que un suelo que tenga poco contenido de materia orgánica va a tener un bajo contenido de nitrógeno para que la planta pueda ser absorbido. El fósforo se considera que un 50% del fósforo que es absorbido por las plantas proviene de la materia orgánica del suelo y el otro 50% proviene de la roca madre, que es el material que origina los suelos. El potasio proviene de la roca madre y también, igual que el calcio y el magnesio. El azufre tiene características similares al nitrógeno y en cuanto a todos los micronutrientes,
tenemos que, como ya dije anteriormente, la planta los necesita en una baja cantidad. Y la disponibilidad que haya en el suelo va a estar influenciada por el valor de pH que tenga cada suelo. La falta de nitrógeno produce en las plantas un menor crecimiento, menos hojas, y las hojas más viejas, o sea las de abajo, de la parte inferior de la planta, de color amarillento. Y un exceso de nitrógeno también es perjudicial, porque puede producir un crecimiento exagerado, formando que las plantas se pongan débiles y tiernas y sean más propensas al ataque de plagas y enfermedades, al viento o a la lluvia, al granizo, al frío, etc. En el caso de las deficiencias de fósforo, las hojas viejas se ponen de un color verde pálido tirando a rojizo, con los bordes secos y un color entre violeta y castaño. Se produce una escasa cantidad de flores y de frutos, un desarrollo lento y una falta de crecimiento de las raíces. En el caso del potasio, la falta de él va a producir poco crecimiento y que los bordes de las hojas se pongan amarillentos y pardo rojizos. Los bordes. Se va a reducir la floración también, la formación de frutos y el desarrollo de toda la planta. El borde de la hoja, como dije, se va a poner rojo y tienden como a enrollarse hacia arriba. En el caso del magnesio, la deficiencia va a producir que se pongan las hojas de color verde claro, pero entre las líneas de las hojas, ¿no? Y en el caso de las hojas nuevas, en los brotes y en las puntas, se produce en mayor cantidad. Y en el caso de calcio, por ahí como que son más raras las deficiencias, en el caso de los frutales, pero en el caso de por ejemplo, de plantas de tomate y pimiento, la falta de calcio produce en los frutos que se sequen en las puntas. Y en el caso del manganeso se puede producir entre las nervaduras de las hojas un color más claro entre las nervaduras, y las nervaduras un color verde mucho más fuerte. Y también, por ejemplo, en el caso de deficiencias de boro, los frutales son sensibles al boro, y especialmente en el caso del olivo y del manzano. Y también es muy común la falta de cobre, que aparece por ahí primero en las hojas jóvenes y más activas, y resultan pequeñas y con los extremos que se necrosan. Los abonos decimos que están compuestos por residuos de distinto origen, en distinto estado de transformación, y todos de tipo orgánico. Por ejemplo, restos vegetales, residuos de cosecha, vegetales que están en pleno desarrollo, residuos urbanos, estiércol, cama de criaderos, residuos de industria. Pero lo que tiene la utilización de los abonos es que se limita generalmente a cultivos de tipo hortícolas, frutícolas y ornamentales de tipo intensivo, debido fundamentalmente al alto volumen que se debe utilizar. Los fertilizantes son todos aquellos productos que de una u otra forma sirven para darle fertilidad a la tierra o a alguna otra superficie orgánica. Pueden ser naturales o artificiales, o sea, creados por el hombre a través de compuestos químicos. Pero en cualquiera de los dos casos, la función principal es darle fertilidad a la tierra
para que permita una mayor y mejor producción o crecimiento de las plantas. Algunos ejemplos de fertilizantes nitrogenados son la urea, que aporta un 46% de nitrógeno, el sulfato amónico, que aporta un 21% de nitrógeno, el nitrato de amonio aporta un 33,5% de nitrógeno, el nitrato de calcio. Otros que aportan fosfatos es el caso del superfosfato simple, que aporta un 18%, o el superfosfato triple de calcio, que aporta un 46% de fósforo. Y dentro de, por ejemplo, los fertilizantes potásicos tenemos el cloruro de potasio, el sulfato de potasio. Y en el caso de los fertilizantes líquidos, que vienen en bidones, generalmente tenemos el ácido nítrico, el ácido fosfórico, son los más utilizados.